Hoy día vamos a ver la literatura griega del periodo ático. En las clases anteriores hemos visto la literatura griega del periodo arcaico, teniendo a Homero como uno de sus principales representantes en las obras, en las epopeyas, que son extraordinarias, de la Ilíada y la Odisea. Hoy día vamos a ver ya el periodo ático, que es un periodo un poco más avanzado, y se puede decir prácticamente estamos en la época más floreciente, más importante o de mayor desarrollo de la cultura griega. Como ustedes lo han podido comprobar en las clases anteriores, la literatura griega, a pesar de ser una literatura muy anterior, era una literatura que buscaba mucho la perfección y la belleza, ¿no? Por lo tanto, esta literatura ha persistido hasta hoy, ¿no? Para poder deleitarnos incluso hasta la actualidad con algunas historias realmente extraordinarias. En esta época del periodo ático se destacó fundamentalmente por el teatro, ¿no? Sí, en la anterior etapa del periodo arcaico se destacaron las epopeyas, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo del teatro como principal expresión literaria de los griegos, ¿no? Entonces estamos hablando en un contexto histórico en donde se desarrollan las ciudades-estado. ¿Cuáles son o a qué se llama las ciudades-estado? Esto tal vez lo han estudiado ustedes en la historia, pero si no, para recordarles en todo caso que las ciudades-estado o las polis en Grecia eran básicamente porque se llamaban así porque cada gran ciudad tenía su propio gobierno, pero todos formaban parte de un solo país, ¿no? Al mismo tiempo no había un rey de todo el país de Grecia, ¿no? Había, por ejemplo, Esparta, Atenas, Tía, Itaca, y cada una de estas ciudades tenía su propio gobierno, pero no se peleaban entre sí, formaban parte de un solo país. Esto es lo que se llama las famosas ciudades-estado. Las dos más fuertes, más grandes o más poderosas ciudades-estado fueron Esparta y Atenas. Esparta, caracterizada por ser una ciudad de guerreros, ¿no? Atenas, caracterizada por ser una ciudad que buscaba mucho la cultura y la inteligencia. Entonces, esta es la época que se llama del siglo de Pericles. El siglo de Pericles se le conoce a una etapa de florecimiento de la cultura griega, en donde van surgiendo pues, ideas como la democracia, ¿no? Y donde van surgiendo grandes filósofos de Grecia. Y el florecimiento no solamente es en la literatura, sino inclusive también en el campo de la matemática, la geometría, la arquitectura y todo lo demás, ¿no? Si ustedes preguntan a sus profesores de matemática, le van a decir que de esta época también es, por ejemplo, Arquímedes y otros grandes matemáticos griegos. Se da una expansión industrial y comercial, ¿no? Al haber intercambio comercial también van llegando otras nuevas ideas, nuevas culturas que van mezclándose con la cultura griega. Se desarrolla básicamente durante las etapas del siglo V al 323 antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de una etapa muy anterior, más de 2000 años de la actualidad, 2500 años aproximadamente desde la actualidad. El teatro, le decía, fue la principal expresión literaria de esta época, ¿no? La tragedia tenía una finalidad didáctica y ellos representaban los griegos algunos hechos trágicos muy terribles, ¿no? Historias muy terribles, pero que tenían la finalidad de enseñar algo a la gente. Se buscó la catarsis. La catarsis, ¿qué significa catarsis? Catarsis es cuando uno trata de desahogarse, cuando uno siente algo muy grande, pero trata de buscar un desahogo. Eso es la catarsis. Entonces, ellos buscaban la purificación a través del terror y la compasión, ¿no? Los teatros eran de piedra, ¿no? Y alrededor del teatro se hacían escalinatas semicirculares rodeados con un círculo. Esta construcción del teatro griego hasta el día de hoy todavía se utiliza. En varios lugares ustedes van a ver que en algunos parques inclusive van haciendo lugares donde hay un círculo abajo y alrededor hay como graderías, ¿no? Que permiten mirar hacia el círculo donde se representa la obra de teatro. Entonces eso es creación propia de los griegos, el teatro griego, ¿no? Tres
principales representantes, Tespis, que fue el iniciador del teatro, Esquilo, a quien se considera el padre del teatro, sobre todo de la tragedia, y Sófocles, que es el máximo representante que tiene el teatro griego, ¿no? La comedia, al contrario de la tragedia, la tragedia era un género literario más elevado, de alguna manera, la comedia es propio de las fiestas, ¿no? Si ustedes recuerdan, la diferencia en la tragedia, comedia y drama es que la comedia es algo más alegre, tiene un final feliz. La tragedia, en cambio, narra hechos muy tristes y tiene un final generalmente terrible, y el drama que narra pues la realidad. Lo que se existía en ese tiempo no era drama, sino básicamente comedia y tragedia. La tragedia era para representar en estas partes, en estos teatros, era algo muy elevado, un espectáculo para los griegos, y la comedia, que era propio de las fiestas, ¿no? Los máximos representantes de la tragedia son Esquilo, Eurípides y Sófocles, y de la comedia es Aristófanes. Vamos a centrarnos en dos escritores fundamentales de esta época: Esquilo, que se considera el padre de la tragedia, y luego vamos a ver a Sófocles, considerado pues la abeja ática. Esquilo nació en Eleusis y es descendiente de una familia noble ateniense, es decir, tenía un buen nivel educativo. Fue soldado y participó en la batalla de Salamina. En sus obras predomina el elemento coral. Sus personajes se mueven por la fatalidad o por el destino. Las principales obras que escribió Esquilo: Los persas, donde narra la victoria de los griegos contra los persas en la batalla de Salamina; Las suplicantes, que cuenta la leyenda de las hijas de Dánao que huyeron para no casarse con los hijos de Egisto; Los siete contra Tebas, que narra la guerra en Tebas por la rivalidad entre los hermanos Eteocles y Polínices, hijos de Edipo, ¿no? Edipo, un personaje muy importante que es tratado sobre todo por Sófocles posteriormente. Agamenón, si ustedes recuerdan algo de la Ilíada, Agamenón es el principal rey de los griegos durante la batalla de Troya, y esta obra, Agamenón, narra el regreso, qué es lo que sucede en todo caso cuando Agamenón vuelve de la guerra de Troya hacia su casa. Las Coéforas, las Euménides son algunas otras obras también de Esquilo. Sófocles es considerado, o se le conoce como la abeja ática. ¿Por qué la abeja ática? Porque Sófocles es la personalización de este dicho propio de los griegos que dice: mente sana en cuerpo sano. Sófocles era no solamente un escritor, un intelectual, sino también era un deportista. Y así como competía en los Juegos Florales con sus teatros, sus obras de teatro, también competía en las Olimpiadas, ¿no? Haciendo deporte. Entonces era un excelente deportista y al mismo tiempo también era un excelente intelectual, un escritor de teatro. Por eso se le llama la abeja ática a Sófocles. Nació en Colona, perteneció a una familia también acomodada, con mucha cultura, ¿no? Desplazó a Esquilo de los concursos teatrales, es decir, antes de Sófocles como que Esquilo era el que siempre ganaba, pero luego Sófocles comenzó a ganarle ya a Esquilo. Era un poco más joven, Esquilo ya estaba un poco mayor también, ¿no? Y innovó bastante en el teatro. Por ejemplo, utilizó menos a los coros, fue menos fatalista, ¿no? Y es el creador del cambio de planos temporales, ¿no? Es decir, está hablando de un tiempo, luego habla de un tiempo pasado, un tiempo futuro. Eso es muy importante en las obras de teatro. Estamos hablando, recuerden, de los inicios del teatro que hasta ahora persisten en la actualidad, ¿no? Y su lenguaje fue, por supuesto, muy elegante. Algunas de sus obras tenemos a Áyax, que narra la historia de este rey griego a quien Atenea vuelve loco y se suicida. Para recordar un poquito, Áyax es uno de los héroes que combatieron en la guerra de Troya a favor de Grecia, por supuesto, y cuando muere Aquiles queda su armadura. La armadura de Aquiles se decía que había sido fabricada por un dios, y los griegos se pelean para ver quién heredaba la armadura de Aquiles. Y Áyax, que era el segundo guerrero más poderoso de los griegos, cuando no le dan a él
la armadura se termina suicidando, ¿no? Electra, que narra la historia de una mujer vengativa, ¿no? Es la hermana de Orestes. Las Traquinias, que habla de la esposa de Hércules. Hércules también es un personaje muy conocido de la literatura griega, ¿no? Antígona, que es una mujer ejecutada por querer sepultar a su hermano. Antígona también es uno de los hijos de el famoso Edipo, ¿no? Que constituye la principal obra de Sófocles. Filoctetes, que narra la historia de un héroe griego. Y me quiero centrar un poquito en esta obra que es Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey es la principal obra, la más importante que ha llegado hasta nuestros días de Sófocles, y nos narra una historia sobre el destino, ¿no? Sobre un destino que es inevitable. Para reducirlo o para resumirlo de una manera muy breve, podríamos decir que cuando el rey Iago tuvo un hijo, una adivina le pronosticó que este hijo iba a matar a su padre y se casaría con su propia madre, ¿no? Entonces el rey Iago no quiso arriesgarse a cumplir con esta profecía y ordenó la muerte de Edipo. Pero el soldado a quien ordenaron que mate a Edipo, pues le tuvo pena de matar a un bebé recién nacido y lo entrega para que sea criado Edipo por unas personas, pastores de un sitio muy alejado, pensando que de esa manera ya pues Edipo iba a vivir por ahí su vida y nunca iba a poder llegar a conocer a su padre ni a su madre. Pero pasado el tiempo, pues Edipo se vuelve joven, se vuelve muy fuerte, se vuelve un guerrero, ¿no? Y sin saber quién es su padre y quién es su madre, llega efectivamente hacia la ciudad de Tebas nuevamente, ¿no? Pelea con su padre, sin saber que es su padre, obviamente, lo mata, luego se casa con la viuda, la reina, la reina se llamaba Yocasta, sin saber que era su madre en realidad, y tiene hijos con ella, ¿no? Luego, la historia de la obra de teatro narra justamente la etapa en la cual Edipo se entera de toda esta tragedia, ¿no? El rey Edipo, ¿no? Se entera de que en realidad su esposa es también su madre, ¿no? Y el hombre que había matado era su padre, y de esta manera se había cumplido el destino pronosticado para Edipo, ¿no? Terminando esta obra de tragedia cuando Edipo se arranca los ojos y su madre, que también era su esposa, se suicida ahorcándose. Entonces es una tragedia sumamente dolorosa, ¿no? Que hasta nuestros días pues ha causado mucha impresión, ¿no? La historia de Edipo, el rey de Tebas, que sufre este terrible destino. Muy bien, entonces esta es básicamente la explicación a grandes rasgos de la clase de la literatura griega, el periodo ático, y lo que les voy a pedir es que por favor lean con mucho detenimiento la página 101 y 102 de su libro, donde está justamente detallado las obras literarias, los resúmenes, los argumentos de las obras que en este momento estamos viendo, ¿no? Ya por la tarde en la clase virtual estaremos tratando de profundizar en todo caso en lo que hemos leído en su libro. Muchas gracias.